La vida de Eric Liddell. Capítulo 7. Una tierra atormentada. Eric ocupó su asiento para viajar a Londres. Mientras el tren traqueteaba, se fue poniendo al día en sus lecturas atrasadas. Quería especialmente volver a leer algunas de las cartas de las que su padre le había escrito acerca de lo que podía ocurrir a su llegada en Tientsin. Las cartas no eran superficiales, le informaban de los enormes problemas a los que se enfrentaba China en 1925. Su padre le contaba las oleadas de lucha y revolución que habían barrido el país en los 18 años transcurridos desde cuando Eric saliera de China, cuando tenía 5 años. En 1911 cayó la dinastía Qing, la cual había gobernado el país por 267 años. Después de su caída se declaró una nueva república y se estableció un nuevo gobierno. Pero este naufragó en medio de divisiones y conflictos, de modo que, como muchas otras ocasiones, la historia de China, mientras no hubo un gobierno sólido que mantuviera el control, los señores de las guerras locales, empleando sus propios ejércitos, comenzaron a ejercer control sobre ciertas regiones. Por varios años, estos señores de la guerra y otras facciones políticas se habían enredado en una cruenta pugna por el control del país. El padre de Eric le había explicado que había básicamente 3 grupos comprometidos en la lucha. Estaban los señores de la guerra locales, los nacionalistas o Kuomintang, como se llamaban a sí mismos, y un nuevo grupo, los comunistas, que siguieron el modelo de los bolcheviques y tomaron el poder en Rusia, transformando el país en la Unión Soviética. El Kuomintang era el grupo más grande y poderoso y tenía su principal apoyo en las ciudades. Era reconocido también como gobierno legítimo de China, aunque esto no significaba que controlaran la China. Los comunistas formaban un grupo pequeño pero creciente. La mayor parte de su apoyo procedía de las zonas rurales al sur del país. Mientras estas facciones se disputaban el poder en distintas regiones, no era raro que algunas aldeas pasaran de unas manos a otras 5 o 6 veces al año. Cada vez que un ejército pasaba por una aldea, sus pobladores sufrían robos y saqueos de comidas. Cuando un ejército marchaba por el campo, robaba las cosechas y pisoteaban las que aún no estaban maduras, para que los otros no pudieran echar manos de ellas. Esto trajo consigo la hambruna. Aparte de la lucha en sí, el otro enemigo de China era la influencia extranjera. El pueblo chino había sido humillado por los británicos durante la Primera Guerra del Opio de 1839 al 42. China tenía muchos productos con los cuales Gran Bretaña quería comerciar, pero los chinos solo querían recibir plata, metal precioso, a cambio. Cuando estos intentaron forzarles a recibir opio, el emperador se rehusó. Ordenó que todo el opio fuera destruido. Esto a su vez airó a los británicos, que iniciaron una guerra. Los británicos ganaron fácilmente y China fue obligada a firmar un tratado de paz que no solo permitía a los británicos importar opio en China, sino que abría varias ciudades costeras al comercio con el exterior. El tratado hizo que China se sintiera débil, impotente y enojada. Una vez que el país fue debilitado, su vecino Japón vio una gran oportunidad para expandirse. En la guerra chino-japonesa de 1894 al 95, China perdió por completo el control sobre Taiwán, así como gran parte de su influencia sobre la península de Corea. En 1914, 3 años después de la caída de la dinastía Qing, comenzó la Primera Guerra Mundial en Europa. China se alinearía con los aliados de Gran Bretaña, Francia y Rusia contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Al unirse a los aliados,
China esperaba ser tomada en serio como nación y ganar algún respeto como país cuando la guerra hubiera concluido. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Por el Tratado de Versalles, que puso fin oficial a la guerra, los aliados ignoraron por completo la existencia de China, de que a cambio de haber participado en la guerra, las potencias extranjeras deberían marcharse y permitir que el país se gobernara por sí mismo. El pueblo chino se enfureció a causa de esta actitud. Sintió que había sido traicionado por los aliados. Esto suscitó una mayor amargura contra los extranjeros de la que había existido antes de la guerra. Para los chinos, los extranjeros y su forma de hacer las cosas eran símbolo de humillación para su país. A esta China volvía Eric Liddell a los 23 años. Las cartas de su padre daban bien claro que a diferencia de cuando era niño y tenía muchos amigos, no sería bien recibido en muchos hogares chinos y que incluso su vida podría correr peligro. A pesar de la advertencia, Eric resolvió ir. Sentía que Dios le había llamado a trabajar en China y estaba preparado para cualquier cosa que le pudiera suceder cuando estuviera allí. Cuando Eric partió de China, siendo todavía un niño, la única forma de viajar a Inglaterra era por barco. Pero en 1925, el tren transibérico cruzaba los montes Urales y el desierto de Siberia, desde el oeste de Rusia hasta llegar a Vladivostok, en la costa del Pacífico. Al este de Siberia, un ramal de la vía férrea se desviaba hacia el sur y entraba en China. Era posible subirse al tren en La Haya, Holanda, cruzar los continentes de Europa y Asia y llegar hasta Tientsin, en la China. Esa fue la ruta que Eric escogió. Desde Londres tomó un barco hasta Holanda y después cogió el tren. 2 semanas más tarde, el tren rodaba por China, pero Eric no viajó de inmediato a Tientsin. La línea férrea pasaba por la ciudad costera de Peitiao, en donde toda la familia le esperaba. Se hallaban disfrutando de unas vacaciones y pensaron que sería una buena idea que Eric se los uniera por 6 semanas antes de viajar a Tientsin y preparar el nuevo año escolar. El tren llegó a Peitiao a la última hora de la tarde. Eric descendió al andén y cayó en brazos de su familia. Estaba encantado de volver a ver a sus padres, a Jenny, a Ernest, a Robert y a su esposa Ria. La familia se acostó muy tarde aquella noche, después de contarse muchos sucesos desde la última vez que se vieron. Estaban deseosos de escuchar de labios de Eric lo que había experimentado tras correr y ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Había un asunto, no obstante, que James Liddell prefirió dejar para el próximo día. La mañana siguiente, después de tomar varias tazas de té, James le dio la noticia a su hijo de que no había alumnos que enseñar en el colegio anglo-chino. 500 alumnos se habían declarado en huelga. Los problemas comenzaron en Shanghái cuando un grupo de obreros chinos fueron despedidos de un molino de algodón japonés. Todos los demás obreros nacionales fueron a la huelga para solidarizarse con sus compañeros despedidos. Los estudiantes de Shanghái decidieron manifestar en apoyo a los trabajadores, pero todo terminó en una pesadilla. Las fuerzas coloniales británicas que protegían el barrio británico de Shanghái, o zona británica, como se le conocía, abrieron fuego a los estudiantes y trabajadores chinos. Un manifestante resultó muerto por causa de los disparos. El suceso pasó a ser conocido como la masacre del 30 de mayo, extendiéndose la noticia por toda China. Los estudiantes y los trabajadores fueron a la huelga a lo largo de la costa del este del país, y Tientsin, con su numerosa población extranjera, era un objeto natural para la huelga. El colegio anglo-chino fue uno de los primeros lugares que se quedaron vacíos. A los estudiantes se les hizo sentir vergüenza
por asistir a un centro en el que 5 de los 30 profesores eran ingleses y en donde se enseñaba la lengua inglesa. Pronto dejaron de asistir a clases y el colegio fue clausurado. En los días que siguieron, Eric conoció la mayor parte de los profesores ingleses del colegio. Todos estaban de vacaciones en Pays d'Ajo. Muchas organizaciones misioneras parecían tener casas de verano en aquel lugar. Durante las comidas al aire libre y los partidos de tenis, los profesores comentaban la situación unos con otros. Al final decidieron abrir el colegio, como siempre en septiembre, y esperar a ver si alguno de los estudiantes chinos se matriculaba para el nuevo curso. Eric había olvidado mucho del idioma chino que hablaba fluidamente cuando era niño. Se propuso estudiar la lengua mientras estaba en Pays d'Ajo. Pronto recordó cada vez más frases y palabras chinas. Sorprendentemente, Eric conocía a muchos misioneros que pasaban las vacaciones en Pays d'Ajo. Muchos de ellos habían estado en Londres visitando a sus hijos en el colegio Eltham. Otros visitaron a Eric en Edimburgo mientras pasaba un tiempo sabático. Solo había una familia que no había visto nunca, los Mackenzies de Canadá, que tenían 2 hijas, Florence y Margaret. Después de 6 semanas maravillosas en Pays d'Ajo con su familia, Eric volvió a subir al tren para cubrir el tramo final de viaje hasta Tientsin. Tenía que prepararse para las clases en caso de que algún estudiante decidiera regresar al colegio. El resto de la familia se quedó un poco más de tiempo en aquella ciudad, excepto el padre, que viajó con su hijo a Tientsin para hacerle compañía. El primer vistazo de Eric a la ciudad que le viera nacer fue a través de la ventanilla del tren. Tientsin rebosaba de actividad. Todo el mundo parecía moverse. Bicicletas, cochecitos de 2 ruedas, tranvías eléctricos, peatones y vehículos a motor. Todos competían por un espacio en las estrechas calles pavimentadas. En la estación de Tientsin, James Liddell alquiló 2 cochecitos. Los individuos que lo arrastraban colocaron rápidamente el equipaje en la parte posterior y ayudaron a Eric y a su padre a acomodarse. De camino a casa, James Liddell pidió a los conductores que pasaran por el muelle. Aunque Tientsin estaba a orillas del río Haiho, a unos 50 kilómetros del Mar Amarillo, es un puerto alargado y bullicioso que da salida a Pekín, hoy Beijing, situada a unos 170 kilómetros al interior. El muelle fascinó a Eric, parecía extenderse por varios kilómetros. De las barcazas que subían río arriba se descargaban todo objeto inimaginable. Rodeando el muelle estaban las casuchas donde vivían los trabajadores. Eric había visto barriadas superpobladas en Londres y Edimburgo, pero nada semejante. Es difícil calificar aquellas barracas con el nombre de casas. Eran chozas desvencijadas, tan encima unas de otras que resultaba difícil a la gente moverse entre ellas. Los conductores siguieron avanzando hasta atravesar un control de policía. El padre de Eric le advirtió que habían pasado a la zona francesa. Esto significaba que la policía francesa patrullaba las calles y allí debían ser obedecida la ley de aquel país y no la de China. Al entrar en la zona, los tugurios quedaron atrás y aparecieron hermosas mansiones blancas con piscinas y canchas de tenis distribuidas majestuosamente a lo largo de las avenidas de 3 carriles. Por algún motivo que nadie recordaba, en 1925, las casas en donde se alojaban los misioneros de la Sociedad Misionera de Londres estaban todas situadas en la zona francesa. A instancias de James Liddell, los cochecitos se detuvieron delante del número 6 de la calle Misión de Londres. Eric silbó al descender del cochecito. «Así que esta es la casa donde vives», comentó mientras miraba la mansión de 4 pisos. «Vivíamos una mucho más pequeña, hasta cuando la Sociedad Misionera de Londres supo que tú ibas a venir a vivir con nosotros».
Entonces insistieron en que nos mudáramos a esta monstruosidad, dijo su padre con un cerrado acento escocés. Pero con todas las visitas que recibe tu madre, pronto se llenará toda la casa. Eric sonrió. Sabía lo que su padre quería decir. Su madre estaba siempre invitando gente a comer o a quedarse por algunos días. Ciertamente, la casa sería bien usada, replicó mientras ayudaba a su padre a recoger las maletas. La casa impresionaba por dentro tanto como por fuera. En la planta baja estaban la cocina, el comedor y el estudio de su padre y las salas de estar. En el piso siguiente estaban los dormitorios y los baños en el piso superior. En este habían 2 habitaciones vacías, entre las que Eric podía escoger. Aunque prefirió continuar subiendo peldaños, todas las habitaciones del ático con techo en pendiente eran utilizadas como cuartos para guardar objetos caseros. Eric se acercó a la ventana que daba a la pista de tenis del patio trasero. «Esta me servirá», dijo, fijándose en las cajas que debería trasladar a otra habitación. No necesitó mucho tiempo para trasladar todas esas cajas y colocar sus pertenencias en aquella habitación. La mayor parte de sus maletas estaban llenas de libros y trataban temas de religión o de ciencia. Eric anhelaba ver el colegio anglo-chino. Lo primero que hizo a la mañana siguiente fue ir allí. Se detuvo delante de las puertas que daban acceso a aquel gran edificio de piedra gris. Había oído decir que lo llamaban el Eton chino, emulando a la famosa institución privada inglesa. Eric lo entendió. Tenía el aspecto de un colegio británico, aunque estuviera ubicado en pleno centro de una ciudad china. Empujó la verja de hierro y avanzó por el sendero de adoquines hasta alcanzar la amplia escalinata de piedras, rodeada de plantas. Subió los peldaños y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una mujer china que hablaba inglés perfectamente. Eric se presentó y preguntó si podía hablar con algún profesor. La mujer le rogó que esperara. Unos instantes después llegó el director. «Soy Lawington Hart. Pase», dijo con voz resonante, extendiéndole la mano para saludarle. «Eric Leader, señor. Encantado de conocerle», respondió Eric al estrechar su mano. «¿Qué le parece si damos una vuelta por las instalaciones?», le preguntó el señor Hart. «Supongo que querrá tener una idea del compromiso que ha firmado». El señor Hart sonrió, dando a Eric unas palmaditas en la espalda y guiándole hacia afuera. Lo primero que le mostró a Eric fue el campo de deportes. Le explicó por qué había inaugurado el colegio hacía 23 años. «Cuando llegué a la China», dijo, «todos los misioneros se dedicaban a alcanzar a los más pobres con el mensaje del Evangelio. Por supuesto, eso es maravilloso, pero nadie parecía prestar atención a los ricos, los políticos, los abogados, los médicos y los profesores de universidad. Nadie compartía el Evangelio con ellos. Yo empecé a creer que estas personas serían los ricos e influyentes, los dirigentes de la China del futuro. Empecé a preguntarme qué sucedería si alguno de estos futuros líderes fueran cristianos. De modo que establecí esta institución para los hijos de los chinos influyentes y poderosos. Muchos de los chinos que han pasado por aquí se hicieron cristianos, estudiaron en una universidad china o extranjera y luego ocuparon cargos importantes por todo el país». Eric asintió. «Sí, recuerdo a varios que fueron a hablar con nosotros mientras yo estaba en el colegio Elton en Londres. Entonces conoce la calidad de los jóvenes que estamos educando aquí, y los deportes son un aspecto muy importante», dijo el señor Hart con ostentación mientras doblaba la esquina trasera y aparecían los campos de deporte. «De hecho», prosiguió, «nosotros fuimos el primer colegio del norte de China que comenzó un programa de educación física y deportes. Deberías haber estado aquí en los primeros años, cuando intentábamos hacer despegar todo esto,
Mirando hacia atrás resulta bastante divertido, pero en aquella época fue muy difícil. ¿Por qué lo fue?, preguntó Eric, interesado en todo lo que tenía que ver con el deporte. Bueno, los chinos no tienen mucha idea de los deportes corporativos, explicó el señor Hart, de manera que no tienen ni idea de lo que es el espíritu deportivo. Si un equipo no tenía opción de vencer a otro, rehusaba jugar. Si caían unas gotas de lluvia, los chinos corrían a buscar refugio como si fueran a derretirse. O si algún jugador resultaba herido accidentalmente, todo el equipo se lo tomaba como algo personal y abandonaba el terreno de juego. Los árbitros tenían dificultades procurando que cada bando se sometiera a las reglas y, para colmo, los chinos no estaban dispuestos a llevar atuendo deportivo. ¿Qué usaban entonces?, preguntó Eric. El mismo vestido que usaban a diario, sus ropas azules. Estas le llegaban hasta el suelo y los chicos tropezaban constantemente. ¿Visten aún así?, inquirió Eric. Desgraciadamente sí, replicó el señor Hart. Todavía hay mucho terreno que recorrer en cuanto se refiere al deporte. Eric asintió. El señor Lavington Hart le recordaba al director del colegio Eltham. Para ambos, la forma de que un chico practicaba el deporte tenía mucho que ver con la actitud con que asumiría el juego de la vida. El señor Hart enseñó a Eric el aula en el que éste enseñaría. Allí recibió una noticia buena y otra mala. La buena era que podía impartir todas sus clases en inglés, aun cuando todos sus alumnos fueran chinos. La mala, que tendría que dar varias clases de inglés, así como también de química. El inglés era la materia que menos le gustaba a Eric. La idea de tener que enseñar gramática inglesa y comentar obras de Shakespeare a estudiantes chinos no le entusiasmaba en lo absoluto. Sin embargo, se consoló pensando que no tenía que preocuparse mucho al respecto. Después de todo, no era seguro de que hubiera alumnos a quienes enseñar cuando comenzara el nuevo periodo. La huelga aún persistía. Eric tendría que esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.